querría compartir con vosotros la siguiente reflexión que creo que conecta bastante bien con lo que estáis exponiendo, ¿no? Hace algunos años, el economista Alex Tabarrok, a quien vosotros conoceréis, publicó un artículo en el Independent Review que a mí siempre me ha parecido muy persuasivo sobre a qué deberían dedicarse los estados con escasa capacidad de poder y de gestión, ¿no? Em, Claro, tendemos a pensar que un estado con baja capacidad lo que necesita son muchos más recursos para convertirse en un estado de alta capacidad. Pero si la alta capacidad o la eficacia a la hora de ejercer la actividad estatal no depende solo del volumen de recursos, sino de ciertas instituciones informales, como decíamos antes, que no están automáticamente presentes, el hecho de que un estado empiece a perseguir muchos fines distintos, lo que Eso. puede llevar a hacer es que aquellas que son sus funciones nucleares queden desatendidas. O Total. dicho de otra manera, Eso es. ¿creéis que si Ecuador siguiera teniendo un tamaño del 20% del PIB, pero enfocado, en este caso, por ejemplo, a mantener el orden público en lugar de 40% y enfocado a múltiples tareas muy distintas, sería más eficaz ahora mismo a la hora de combatir la violencia? Por supuesto, Juan Ramón. Y además, yo quiero señalar tres cosas de lo que estás planteando que para mí son esenciales. La primera, la política, por definición, consiste en seleccionar, en elegir a qué vamos a dedicar como sociedad nuestros recursos. Si decidimos dedicar como sociedad nuestros recursos, por ejemplo, a hacer cursos de danza, o si decidimos dedicar nuestros recursos a lanzar un satélite al espacio, literalmente Ecuador en tiempos de Correa lanzó un satélite al espacio, no estamos dedicando nuestros recursos como sociedad a combatir la violencia. Y por supuesto, de lo que tenemos que hablar, que es un tema que para mí es obsesivo ahora mismo en Ecuador y parece que nadie hace mucho caso, es hablar de la eficiencia del gasto público. No creo que tengamos que hablar tanto de cuánto gastamos, sino de cómo gastamos lo que gastamos. Y esa debería ser la función de los políticos y la conversación social. ¿En qué gastamos lo que gastamos? No es un problema de vamos a gastar más o vamos a gastar menos. Es sobre todo un problema de vamos a gastar mejor. Y tenemos que centrarnos en eso. Y esa conversación nunca la tenemos, porque cuando hay un problema en sanidad, parece que duplicando el gasto de sanidad, porque además aquí tenemos un problema, otro de los temas que hemos mencionado, con la medición del PIB. Y es que el gasto público se mide por coste y no se mide por precio y no se mide por eficiencia. Luego, los políticos dicen, hemos gastado el doble en sanidad. Vale, pero has curado a más enfermos. Exacto. ¿Sí o no? ¿O has gastado en sanidad para tener más burocracia sanitaria? Porque si hay más burocracia sanitaria, estás despilfarrando recursos. Y permanentemente tenemos la discusión de cuánto gastamos y no tenemos la discusión de cómo gastamos. ¿Qué es lo prioritario? Y como sociedad tenemos que empezar a priorizar, porque por desgracia, en la vida personal como en la vida social, no lo podemos tener todo. No puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Tienes que elegir entre los distintos fines a base de valores, como enseña Mises, y yo lo aprendí del maestro Huerta de Soto. Pero mi punto ni siquiera es, como estabas manifestando, Luis, que los recursos tienen un coste de oportunidad, que si gastamos más en educación o sanidad sin medir resultados, estamos gastando menos en seguridad o en defensa. Mi punto es, imaginemos que estamos gastando, que el Estado gasta 100.000 millones en seguridad y de repente empieza a gastar esos mismos 100.000 millones y además 150.000 millones en educación, sanidad, etcétera. En principio, en ese caso, no ha habido una reducción de los recursos que se destinan a la seguridad. Por tanto, podría decir, bueno, hay un coste de oportunidad, gastamos más en educación y en sanidad, pero no a costa de seguridad, sino a costa de los impuestos que paga la gente, que tendrá que renunciar a otras cosas. Pero la idea que os intentaba trasladar a partir de este argumento de Tabarrok es que, claro, cuando tú le empiezas a poner al Estado, oye, no solo te preocupes por la seguridad, no solo te preocupes por la defensa, preocúpate también por la educación, preocúpate también por la sanidad, preocúpate también por las infraestructuras, preocúpate también por las pensiones. Un Estado que tenga baja capacidad, como podía serlo el de Ecuador, porque claro, si estamos hablando de Suecia, si estamos hablando de Francia, que son burocracias tremendísimamente engrasadas para manejar todo esto, pues quizá no se note, pero en estados con baja capacidad, como puede serlo Ecuador, el añadirle muchísimos fines lo que hace es que hay una especie de cuello de botella gerencial, si lo queremos, que impide que, oye, vale, sí, estamos gastando 100.000 millones en seguridad, pero yo la atención como gobernante la tengo distraída entre la seguridad, entre la sanidad, entre la educación, entre las infraestructuras, entre la I+D, entre los satélites. Y por tanto, no toda la burocracia
es escasa, que no está bien engrasada, está dirigida a lo que debería estar dirigido, aunque gastemos más en todo. Pero es que el tema ahí, Juan Ramón, creo que tienes que irte al génesis del Ecuador. El Ecuador ha sido un desastre político desde su fundación. Tiene 20 constituciones. Y de todas las constituciones, son unas constituciones absolutamente, excepto la del 45, que fue bastante liberal, son constituciones en las cuales el Estado tiene un rol absolutamente central en la generación de riqueza en la economía. Entonces, lo que tú dices, bueno, el Estado, o me parecería que tú estás diciendo, claro, el Estado se fue diluyendo. No, el Estado aquí ya empezó como un leviatán y claro, se ha ido agarrando una que otra cosa más y lo que ha estado haciendo es dividiendo ese leviatán de 3 o 4 tentáculos a 25 tentáculos más chiquitos, con 400 reglamentos adicionales, con 600 personas en cada tentáculo para poder crear un proceso clientelista, lo cual te ha derivado en un Estado absolutamente no solo obeso, sino que obeso crítico que no se puede mover. Y lo peor de todo es que si tú tratas de remover empleados públicos, no puedes, porque vienen 2, 3 años, te mantienen un juicio laboral 2, 3 años más tarde y los tienes que reintegrar con los 2, 3 años de sueldos que no los has pagado. No hay posibilidad, o sea, y esto te lo digo de boca y de conocimiento de causa personal de casos. No puedes, es absolutamente casi imposible sacar un funcionario público de funciones. Entonces, el tema es estructural, pero viene de antaño. No fue una cosa que se fue creando desde la democracia. Yo quiero añadir, Juan Ramón, cuando tú has hablado, en tu ejemplo has dicho, si se dedicasen 100.000 millones a seguridad. Quiero incidir que el problema es la eficiencia de lo que se dedica a seguridad. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se dedican recursos a seguridad. Y tienes a los policías, como ya hemos hablado, persiguiendo microtraficantes, persiguiendo personas que compran y venden 5 gramos de cocaína o de base, que es lo que se puede vender aquí. Tienes, caso de hace un par de semanas, a la policía cerrando y clausurando un concierto de música clásica de las marchas de Strauss, que no tiene nada que ver, pero no tenía cierto permiso que los bomberos decían que tenía que tener. Claro, esos recursos están contabilizados y están dedicados a seguridad, pero no están priorizados. Evidentemente, en un país que tienes narcoterroristas, un concierto de música clásica que funciona estupendamente sin permiso no sirve para nada. Y ese es el problema, es que, y eso es algo que me parece bastante interesante, como español viviendo en América Latina, voy a repetir la frase de él, obedézcase, pero no se cumpla. Y es esa idea de que América Latina está llena de normativas. Hay muchas normativas, no es que no haya normativas, hay muchas normativas. Hay tantas que no se jerarquiza y no se prioriza. Por tanto, parece igual de grave dar un concierto de música clásica sin un permiso que ser sicario. Y la policía dedica decenas de policías a conciertos de música clásica y no a perseguir a los sicarios porque evidentemente hay un coste de oportunidad. Cuando dedicas a una cosa, no la dedicas a otra. Por tanto, también en lo que dices, no solo es que los recursos que se dedican a una cosa no se dedican a otra y que la gerencia no puede estar permanentemente atento a distintas prioridades, sino que además hay que priorizar dentro de cada estructura. Y eso se tiene que hacer con 2 cosas. Primera, políticos que sepan priorizar. Creo que en este caso, por fin, parece que Novoa sí que parece que está priorizando, diciendo el objetivo. Además, como político es más fácil ganar popularidad y ganar elecciones cumpliendo un objetivo bien que 10 mal. O sea, está como estrategia populista, te va a ir mejor cumpliendo un objetivo bien que 10 mal. Podemos hablar también de Bukele en esto. Cumplió un objetivo bien, ¿no? Por un lado, tienes que priorizar, pero por otro lado, tienes que dar autoridad a los cargos medios para que también sepan priorizar, elegir, valorar, poner prioridades. No todo es igual de grave. No es lo mismo no pagar la pensión alimentaria a tus hijos que ser un sicario. No todos tienen que estar en la misma prisión. ¿Qué delitos voy a perseguir primero? ¿Qué expedientes voy a sacar primero? ¿Qué proyectos voy a sacar primero? Eso de gerenciar es muy importante y, por desgracia, no tenemos buenos políticos, entendido en este caso como gestores, y como gestores que elijan y prioricen. Pero no solo políticos. El sistema No solo judicial políticos. ecuatoriano, el No. sistema judicial ecuatoriano es verdaderamente una piltrafa absolutamente corrupta y muy, 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 muy mala.
Es decir, y como tú dices, hay una inflación de leyes, una inflación de instituciones de papel, pero eso lo único que hace es devalúa cada vez más los derechos de los ciudadanos, no crea más Estado de Derecho. Yo siempre he hecho la diferenciación entre lo que es el imperio de la ley y lo que es el Estado de Derecho. Para mí hay una gran diferencia. El Estado de Derecho es una situación de moralidad y de aceptación en la sociedad. Ves que el imperio de la ley es la ley sobre los ciudadanos, la lex dura lex. En el Ecuador no funciona ninguna de las dos. No hay ni Estado de Derecho ni hay imperio de la ley. Hay una completa anarquía o anomía institucional en lo que es justicia. Y te lo puedo decir de fuente propia en lo que yo he vivido en los juicios del accidente de mi hijo y tú lo escuchas a Vox Populi en toda la sociedad. Pero claro, tú alzas la voz contra alguien, y si no tienes prueba te vas preso tú, porque entre bomberos no se pisan las mangueras, entonces estás cometiendo un delito en tratar de verdaderamente desenmascarar a gente que está cometiendo delitos y constitucionalmente erosionando una institucionalidad. Te digo, en el Ecuador la honestidad no está institucionalizada. La gente no tiene un alto valor por ser honesto. Y cuando ya estás a ese nivel, que el individuo libre no es honesto, no tenemos virtudes sobre las cuales poder basar una democracia. Y ese es un grave problema, ese es un problema estructural. Y entonces, ¿qué pasa? La Constitución ecuatoriana ahora por ley tiene que incrementar el gasto en salud y en educación, por ley, por constitución. Entonces, crezca o no crezca la economía, tú tienes que seguirle metiendo la burocracia. ¿Qué pasó en el Ecuador? En el Ecuador existía el MPD, creo que en los 80. El MPD era un partido que básicamente estaba compuesto simple y llanamente por los profesores. Los profesores eran una fuerza política. Lo vemos también en México. ¿Acaso tenemos mejores índices de educación en 20 años de la elección o 30 o 40 años desde que yo tengo uso de razón? No, no los tenemos. Entonces no es una cuestión de seguirle tirando recursos, como dice Luis, más bien es decir, ¿sabes qué? Ya no sigo gastando porque aquí no hay ningún beneficio.